Jóvenes y señoritas, este tutorial va para ustedes. Teniendo en cuenta la clase anterior ya estudiado de población, muestra, variables, es necesario saber en esta segunda clase que ustedes van a tener cómo nosotros vamos a tratar de ordenar nuestros datos mediante una tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados. En el autoinstructivo que ustedes tienen es referente a este tema de tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados. Le voy a explicar mediante un ejemplo acá. Dice lo siguiente. Acá nos habla de las tareas de la investigación en Internet de Leticia y Alberto, estudiantes del segundo grado A. Encuestaron a sus compañeras y compañeros para identificar las horas que dedican a investigar en Internet durante una semana, con la finalidad de ampliar el uso de la sala de cómputo o las tardes en la escuela. Estas fueron las respuestas. En otras palabras, el problema trata de que Leticia y Alberto son estudiantes de segundo grado y van a hacer una encuesta a sus compañeros. Y los resultados que han obtenido aparecen en esta tabla. Algunos han contestado que el trabajo de investigación, o sea, se dedican a Internet 2 horas, 3 horas, hay una hora por acá, 5 horas creo que es el máximo, claro, 5 horas. Pero para nosotros dar una respuesta, porque más adelante nos están preguntando también referente a preguntas en porcentaje, toda esta información que ustedes tienen acá, nosotros lo podemos llevar a una tabla denominada tabla de distribución de frecuencias. Para datos, claro, para datos no agrupados. Entonces procedemos a explicar de la siguiente manera. En otra parte, de la información anterior que ustedes tienen, ya en esta parte, en esta vista que les presento, ya lo vamos a ordenar. Esta tabla de acá de colores que ya está pintado es la información anterior. Entonces la tabla de distribución de frecuencias tiene esta característica. Definitivamente la variable de estudio viene a ser las horas de investigación. Algunos, como lo tenemos ahí en esta tabla, han dedicado 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5. Entonces en esta tabla vamos a hacer el conteo de esta manera. Esta tabla nos sirve para ordenar los datos. Contabilizamos los datos en palitos, así de esta manera. Por ejemplo, 1 hora, ¿hay cuánto? Hay 3 de color amarillo. En 2 horas, todo lo que es verde, ahí lo tenemos que hay 13. Si ustedes lo cuentan de color verde, hay 13. En 3 horas, de color anaranjado, ya está contabilizado, 11. Todo lo que es naranjado, 3, lo que dedican. En 4 horas, tenemos 8 de color azul. Ustedes lo contabilizan acá. Hay 8 estudiantes que dedican. De 5 horas, hay 5 estudiantes que dedican ese tiempo, 5 horas para realizar su trabajo de investigación. Entonces, el total de FI significa la frecuencia absoluta, total de estudiantes que han sido encuestados. ¿Cuántos son? 40. ¿Cómo sale? Van a sumar toda esta parte de acá. Luego la tabla también de distribución de frecuencias que debe tener, estoy en la primera, segunda, tercera columna, la cuarta columna. Debe tener la frecuencia absoluta acumulada. ¿Y cómo se encuentra la frecuencia absoluta acumulada? Se copia en la primera fila el mismo 3 y va sumando. Para que me salga 16, sumas 3 más 13 te da 16. Para que me salga 27, 16 más 11 te da 27. Para que te salga 35, 27 más 8, 35. Para que salga 40, 35 más 5 te da 40. Esto se llama frecuencia acumulada. O sea, vamos acumulando datos. ¿Y qué sentido tiene el acá cuando me pregunten, por ejemplo, cuántas horas investigan, cuántos estudiantes investigan entre 1 y 2 horas? Entonces me voy de frente al resultado. 3 más 13 me da 16, sería 16 estudiantes. ¿De acuerdo? Ya, pero hay preguntas que nos están pidiendo también para dar la respuesta en porcentaje. Entonces, ¿qué implica eso de que debemos agregar otra columna para encontrar la frecuencia relativa? Y la frecuencia relativa, ¿cómo se encuentra? Dividiendo, a ver, la frecuencia absoluta simple entre el total de datos. Si tú divides 3 entre 40, acá está un ejemplo, te va a salir 0,075. Y así dividimos, 13 entre 40 te va a salir 0,325. 11 entre 40 te va a dar 0,275. 8 entre 40 te va a dar 0,2 y 5 entre 40 se va a hacer 0,125. La sumatoria de todo esto debe darme 1, por lógica. Si no te da 1, tienes que volver nuevamente a repasar. Ahora, para convertirlo a porcentaje, ¿qué sucede acá?
lo vamos a multiplicar por 100%. Por ejemplo, 0,075 al multiplicarlo por 100 te da 7,5%. Lo mismo acá, 0,325 acá sería 32,5%, acá sería 27,5, acá es 20, acá es 12,5. La sumatoria debe darme 100%. Entonces, la tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados sirve para dar un orden, para poder explicar el procedimiento, o sea, de una forma más detallada de acuerdo a las preguntas que nos presentan. ¿Y qué preguntas tenemos nosotros que responder? Pues esta es parte de acá. Nos dice lo siguiente. ¿A cuántos estudiantes fueron encuestados? Pues a 40 estudiantes. A 40 estudiantes. ¿De dónde lo saco? De esta parte de acá, de la frecuencia absoluta simple. Acá lo tenemos los 40 estudiantes. Continuamos. La otra pregunta, ¿qué me dice? ¿Qué porcentaje de estudiantes dedica 4 horas a la investigación por internet? Me está hablando de porcentaje. Como lo tengo en la tabla, ya más fácil de ubicarme. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? De 4 horas, estudiantes que dedican 4 horas, ¿qué porcentaje tienen? Son el 20%. Así de fácil. Continuamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuántos estudiantes dedican a la investigación de 1 hora a 4 horas? En este caso son 35 estudiantes. Dice de 1 a 4 horas. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Analizamos nuestra tabla simple. De 1 a 4 horas, tendríamos que sumar ¿cuánto? 3 más 13 más 11 y más 8. 3. Esta parte de acá de 3 más 13, 16. Más 11, 27. Y más 8, tendríamos 35. ¿Ya? Ahora otra pregunta que nos está pidiendo. Entonces acá tendríamos ¿cuánto? 35 estudiantes dedican el tiempo de 1 hora a 4 horas. La última pregunta te dice, ¿qué porcentaje de estudiantes dedican de 2 a 4 horas de investigación? Entonces tengo que leer la tabla, de 2 a 4 horas de investigación. Pero me está dando en porcentajes de 2 hasta 4. Entonces yo tengo que ir al porcentaje. 32,5 más 27,5, acá sería 60% hasta acá. Más 20, tendríamos 80%. Entonces viene a ser la suma total de esto. Desde las 2 horas, más 27, más 20, y ahí termina. 32,5 más 27,5, ahí tendríamos 60%. 60% más 20 me da el 80%. Entonces, ya hemos contestado la siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de estudiantes dedican de 2 a 4 horas de investigación? 32,5 más 27,5 más 20 me da 80% de estudiantes. Y así, jóvenes, la tabla de distribución de frecuencia nos sirve para darle un orden a nuestro trabajo de investigación. ¿Ya? Muy bien.